Quita tu boca de ella antes de que te la arranque de la cara. La orden explotó furiosa dentro de la librería atestada de gente. Segundos antes, Claire Dawson, de 33 años, dueña de la librería y mujer de talla grande, ya había rechazado 2 veces al famoso actor. Él la ignoró, y aún así se inclinó hacia adelante, intentando robarle un beso para un montaje publicitario que ella jamás había aceptado. Claire reaccionó primero. Su palma se estrelló contra el rostro del actor antes de que nadie pudiera moverse. El actor trastabilló hacia atrás. Entonces otra mano lo sujetó por el cuello de la chaqueta. Mark Bell, de 44 años, lo arrastró lejos con una facilidad aterradora. Por un segundo peligroso, pareció que aquel desconocido iba a romperle la mandíbula al actor. Claire empujó a Mark hacia atrás de inmediato. No necesito que otro hombre decida qué pasa después. Romperle la cara no te va a convertir en mi héroe. Nadie dentro de la librería sabía que aquel hombre callado que estaba junto a ella era en realidad Marco Belandi, un hombre que hacía que los políticos midieran cada palabra, que los millonarios negociaran 2 veces y que sus enemigos más poderosos se lo pensaran antes de buscar venganza. Claire solo lo conocía como aquel cliente exasperantemente guapo que no dejaba de comprar novelas románticas mientras insistía en que apenas le gustaban. No tenía la menor idea de que ese temido jefe de la mafia había escrito en secreto, y bajo el seudónimo femenino de Adolene March, cada una de las historias de amor más vendidas del país. Entonces Claire tomó su novela más reciente, se la puso en las manos, sonrió, y sin saberlo le hizo la pregunta más peligrosa de toda su vida. Ya que estás aquí, explícame por qué este autor arruinó el final. Varios días antes, la campanita sobre la puerta de la librería Between the Lines sonó suavemente cuando otro cliente entró. Claire levantó la vista de una pila de novelas recién llegadas. El hombre que entraba no venía a curiosear. Observaba. Sus ojos oscuros recorrieron los estantes, el rincón de lectura, la barra de café, y finalmente se detuvieron en el estante marcado como copias de lectura anticipada, solo personal. Era excepcionalmente atractivo, vestido con una elegancia cara pero discreta, tranquilo, controlado, el tipo de hombre acostumbrado a que cada habitación se acomodara antes de que él entrara. Claire sonrió con cortesía. ¿Puedo ayudarlo? El desconocido se acercó al mostrador. Me llamo Mark Bell. Trabajo en seguridad editorial. Claire parpadeó una vez. ¿Seguridad editorial? Sí. Ella apoyó los codos en el mostrador. Llevo 14 años rodeada de libros. Nunca había escuchado esas 2 palabras juntas. Su expresión se mantuvo perfectamente neutra. ¿Existe? Seguro que sí. Claire ladeó la cabeza. También suena sospechosamente a una profesión que alguien se inventa cuando la explicación real resulta incómoda. Por primera vez, la comisura de la boca de Marco Belandi casi se movió. Casi. Puso una tarjeta de presentación sobre el mostrador. Estoy investigando un acceso no autorizado a un manuscrito sin publicar. Claire miró la tarjeta y se la devolvió. Voy a necesitar documentación en regla antes de hablar de información de clientes. Mi identificación es suficiente. No. Mis clientes confían en mí. No entrego nombres solo porque alguien tenga tarjetas de presentación caras. Marco no estaba acostumbrado a que un desconocido le dijera que no, y mucho menos con tanta alegría. ¿Entiende que esto tiene que ver con propiedad intelectual? Claire asintió. Lo entiendo. Y proteger a mis lectores también tiene que ver con mi negocio. Si alguien recibió una copia anticipada de forma legal, no estoy violando su privacidad. Si alguien la obtuvo de forma ilegal, entonces le sugiero traer los papeles correspondientes. Un largo silencio siguió. Finalmente, Marco guardó la tarjeta en su bolsillo. Es usted asombrosamente difícil. Claire sonrió. Tengo una librería independiente. Viene incluido en el contrato de alquiler. Antes de que Marco pudiera responder, unas risas estallaron al fondo de la tienda. Un cartel escrito a mano se alzaba junto a varias sillas, Club de Lectura Romántica, jueves. Claire miró el reloj.
Puede quedarse, siempre que no esté arrestando en secreto a contrabandistas de novelas. Solo observaré. Mientras no critique los gustos de nadie. No prometo nada. 12 mujeres se reunieron en círculo. El café humeaba. Aparecían separadores de libros. La mesa se cubrió de ejemplares de bolsillo muy queridos. Clare abrió la conversación. Esta noche hablamos de El invierno entre nosotros, de Evelyn March. Marco permaneció en silencio cerca del estante de historia, lo bastante cerca para escuchar, lo bastante lejos para no parecer interesado. Por desgracia, cada frase que se decía era sobre una novela que él mismo había escrito. Una mujer suspiró dramáticamente. Amé la historia, pero el protagonista se disculpó demasiado tarde. Varias lectoras asintieron. Marco habló antes de recordar que se suponía debía mantenerse anónimo. Se disculpó cuando existían suficientes pruebas. La sala quedó en silencio. Clare se giró lentamente hacia él. Disculpe. Marco cayó en la cuenta de que 12 mujeres lo miraban fijamente. Actuó racionalmente. Clare cruzó los brazos. El romance no es un juicio. Algunas lectoras rieron. Marco carraspeó. Solo quise decir que las decisiones emocionalmente importantes no deberían tomarse a la ligera. Clare sonrió. Interesante. Entonces, su postura es que las disculpas necesitan documentación legal. Las risas se extendieron por la sala. Marco decidió que el silencio era, quizás, la opción más estratégica. Pero otra lectora presentó una segunda queja. A mí me pareció que el protagonista era controlador. Siempre decidía lo que la heroína necesitaba sin preguntarle. Marco frunció el ceño. Creía que la estaba protegiendo. Clare lo miró directamente. La defensa desea responder de nuevo. Él dudó. La intención importa. Clare asintió pensativa. El impacto también. La heroína le decía una y otra vez lo que quería. Él simplemente creía saber más. Sonrió con dulzura. Eso suele terminar mal. Marco abrió la boca, la cerró, esperó. Pasaron exactamente 28 segundos. Clare lo notó. Se ha quedado usted inusualmente callado. Me aconsejaron no seguir. ¿Quién se lo aconsejó? Mi buen juicio. El club de lectura estalló en carcajadas. Cuando terminó la reunión, la mayoría de las lectoras se quedaron cerca de la caja. Clare comenzó a apilar sillas. Marco ayudó sin que nadie se lo pidiera. Ella lo observó cargar 3 cajas pesadas con una precisión sorprendente. Sabe, dijo Clare, es evidente que es inteligente. Me lo han dicho. También es obviamente adinerado. Él la miró. ¿Qué le hace pensar eso? No deja de mirar los precios, pero nunca ha preguntado cuánto cuesta algo. Él no respondió. Ella siguió sonriendo. Y se pone extrañamente a la defensiva cada vez que alguien critica a Evelyn March. Aprecio la buena escritura. La aprecia de forma muy personal. Él tomó otra pila de libros. He leído varios de sus libros. Clare rió. Iba a preguntarle si está secretamente casado con Evelyn March. Marco casi dejó caer los libros. Ella parpadeó. Esa fue una reacción más fuerte de lo esperado. Era hipotético. También lo era su pánico. Él apartó la mirada. Le aseguro que no tengo ninguna relación con la autora. Técnicamente, no era mentira. Cuando Marco se preparaba para irse, Clare lo llamó. Señor Seguridad Editorial. Él se detuvo. Si busca la filtración del manuscrito, es bienvenido a volver. Él se giró. ¿Por qué podría descubrir algo? Ella sonrió con calidez. No. Porque necesita urgentemente un pasatiempo. Y, por lo visto, discutir con lectoras de novela romántica es lo más parecido que tiene ahora mismo. Marco la miró un instante. Nadie le había hablado así en años. Sin miedo, sin cortesía calculada, sin cálculo alguno, solo honestidad sin esfuerzo.
Mientras caminaba hacia la puerta, la advertencia de Marcus resonó en su mente: recuerda por qué estás investigando la filtración. Marco volvió a mirar a Clare, riendo con sus clientes por primera vez esa noche, y ya no estaba tan seguro de que esa siguiera siendo la única razón por la que regresaba. A la mañana siguiente, Marco Belandi se dijo a sí mismo que volvía a Between the Lines Box por la filtración del manuscrito. Sonaba lógico. Las copias anticipadas habían pasado por librerías independientes. Alguien con acceso había filtrado capítulos de la novela inédita de Adeline March. Clare Dawson era dueña de una de esas librerías. Por lo tanto, tenía una razón profesional para volver. Marcus Hall lo miró por encima de su taza de café. ¿Has visitado la misma librería 3 días seguidos? Marco se abotonó la chaqueta. La investigación continúa. Marcus asintió pensativo. ¿También tu negación? Marco lo ignoró. Clare estaba arrodillada junto a un estante de novedades cuando la campanita sobre la puerta sonó. Levantó la vista. Ah, seguridad editorial. Marco suspiró en voz baja. Ya decidió que ese es mi nombre. Usted todavía no me ha convencido de que sea su profesión. Ella se puso de pie y se sacudió un polvo imaginario de la falda. ¿Qué lo trae de vuelta? Estoy siguiendo varios registros de distribución. Claro que sí. Ella sonrió. Y por supuesto no porque secretamente disfrutó que 12 mujeres lo derrotaran hablando de romance. No fui derrotado. Clare levantó una ceja. Dejó de discutir voluntariamente. Eso cuenta. Marco caminó hacia el estante de romance. Clare lo siguió con 2 novelas en las manos. Si va a investigar librerías, debería entender que lee realmente la gente. Levantó el primer libro. Un romance de fingir que somos pareja. Marco frunció el ceño de inmediato. No. Ella parpadeó. Ni siquiera ha leído la contraportada. No necesito hacerlo. La sinopsis contiene 3 imposibilidades legales. Clare rió. Está criticando una novela basándose en derecho contractual. La estoy criticando basándome en el comportamiento humano. Ella se lo entregó de todas formas. Cómprelo. No lo haré. ¿Por qué no? Me va a disgustar. Excelente. Por fin tendrá una opinión informada. 5 minutos después, Marco lo compró en silencio. Clare se dio cuenta. No dijo nada. Durante la semana siguiente, él volvió 4 veces más, siempre con una excusa distinta: revisar cronogramas de entrega, verificar registros de envío, confirmar correspondencia con editoriales. Cada explicación resultaba un poco menos convincente. Clare finalmente se inclinó sobre el mostrador. ¿Puedo preguntarle algo? Si es necesario. ¿Cuándo exactamente la seguridad editorial se pone a asegurar algo? Marco la miró. Es menos dramático de lo que suena. Lo sospechaba. ¿Qué imaginaba usted? Ella sonrió. Bibliotecarios encubiertos. Él casi rió. Casi. La novela de fingir que somos pareja desapareció. 3 días después, Marco volvió. Clare miró dentro de la bolsa de papel que él cargaba. La secuela. Él pareció ligeramente incómodo. Quería determinar si los problemas de estructura del primer volumen continuaban. Clare cruzó los brazos. Lo odió. Así fue. Y entonces compró el libro 2. Necesitaba más pruebas. Ella rió tan fuerte que Lena levantó la vista desde la barra del café. Me cae bien, susurró Lena. Es imposible, respondió Clare en voz baja. Eso no son cosas opuestas. Cada visita se convertía en otra discusión. Clare recomendaba libros. Marco los criticaba con una seriedad alarmante. Ella sugería romance histórico, él se quejaba de errores en las leyes de sucesión. Ella sugería enemigos que se enamoran, él objetaba resoluciones de conflicto poco realistas. Ella le entregó un romance de mafia con una portada ilustrada. Él pareció horrorizado. Me niego. Ni siquiera lo ha abierto. No necesito hacerlo.
El protagonista dirige 3 imperios criminales mientras asiste a terapia de pareja cada semana. Clare sonrió. ¿Es preciso? Marco respondió automáticamente. Ninguna organización criminal competente funciona así. Silencio. Clare ladeó la cabeza. Eso sonó extrañamente profesional. Marco se dio cuenta de su error. He leído mucho sobre crimen organizado, con fines editoriales. Ella lo observó un segundo más, luego sonrió. Acepto su sospechosa explicación. No estaba segura de creerla del todo. Una tarde lluviosa, la librería estaba casi vacía. Clare acomodaba libros devueltos mientras Marco recorría en silencio la sección de romance. Sin mirarlo, ella preguntó. ¿Puedo hacerle una pregunta personal? Si cree que voy a responder. ¿Por qué recuerda tan bien los libros de Evelyn March? Ya se lo dije. Los hojeé. Clare tomó un libro de bolsillo sin darse la vuelta. ¿Qué pasa en la página 214 de El invierno entre nosotros? Marco respondió de inmediato. La heroína descubre la carta sin abrir detrás de la chimenea y comprende que su padre nunca la abandonó. Clare bajó lentamente el libro y lo miró directamente a los ojos. Usted ojea de forma muy agresiva. Por primera vez en años, Marco Belandi se quedó sin respuesta preparada. Esa noche, la conversación cambió de rumbo. Clare llevó 2 tazas de café al rincón de lectura. Ha pasado una cantidad extraordinaria de tiempo criticando novelas románticas. Le entregó una taza. Entonces dígame, ¿por qué sigue leyéndolas? Marco bajó la mirada hacia la taza. Ahí encuentro. Buscó las palabras con cuidado, esperanza. Clare sonrió. No esperaba esa respuesta. ¿Qué esperaba? Mala investigación. Él casi volvió a sonreír. Un silencio cómodo se instaló entre ambos. Finalmente, Clare tomó una de las novelas más antiguas de Evelyn March. Esta me cambió la vida. Marco miró la portada. Recordaba haber escrito cada capítulo junto a la cama de hospital de su madre. Clare abrió una página que claramente había leído decenas de veces. Mi línea favorita. La leyó en voz baja. Ser amada nunca debería significar tener que hacerse más fácil de esconder. Cerró el libro. Mi exnovio me amaba. Nunca lo dudé. Pero en cuanto su carrera despegó, de alguna manera dejé de aparecer a su lado. Marco escuchaba sin interrumpir. Siempre tenía razones, clientes importantes, cenas corporativas, imagen profesional. Ella sonrió con tristeza. Finalmente entendí algo. El cariño en privado puede parecer genuino hasta que la vergüenza pública empieza a tomar todas las decisiones. Marco se quedó mirando el estante de libros detrás de ella. Esa frase venía de su propia vida. La había escrito recordando a su madre, diciéndole que jamás se convirtiera en un hombre que solo amara a la gente donde nadie más pudiera verlo. Y ahora una mujer, sentada frente a él, le explicaba tranquilamente cómo esas palabras le habían dado el valor para marcharse. ¿Qué? Preguntó Clare con dulzura. Se ve diferente. Marco tragó saliva. Estaba pensando en nada importante. Fue la mentira más grande que había dicho en toda la semana. Llegó la hora de cerrar. Lena se despidió con la mano y desapareció bajo la lluvia. Solo quedaron Clare y Marco. Ella cerró la puerta principal con llave. La librería quedó maravillosamente en silencio. Se quedaron juntos junto al ventanal, observando cómo la lluvia resbalaba por el vidrio. Clare lo miró. ¿Sabe? He disfrutado discutir con usted. Lo he notado. Creo que en secreto usted también lo disfruta. Marco respondió con honestidad. Así es. Ella sonrió. Entonces, ¿le gustaría cenar conmigo algún día? La pregunta lo sorprendió a ambos. Marco la miró. Quería decir que sí, más que sí. Quería contárselo todo, que no era Mark Bell, que no trabajaba en seguridad editorial, que había escrito cada novela de Evelyn March que descansaba en los estantes que los rodeaban. En cambio, guardó silencio. La sonrisa de Clare se apagó un poco. ¿Pasa algo?
Marco finalmente respondió. Usted no sabe lo suficiente sobre mí. Ella dio un paso más cerca. Entonces arréglelo. Él la miró a los ojos. Lo haré. Lo decía completamente en serio. Pero cuando su teléfono vibró con otro mensaje cifrado sobre la filtración del manuscrito, Marco cometió el mismo error que llevaba 12 años cometiendo. Eligió un día más de secreto, una conversación más construida sobre una verdad incompleta. Y ninguno de los dos sabía que aquella decisión pronto le costaría mucho más que su seudónimo anónimo. El sábado por la tarde se suponía que sería sencillo. La editorial de la novela más reciente de Evelyn March había organizado un evento promocional en Between the Lines Books. Habría ediciones firmadas para coleccionistas, un panel de discusión, un equipo de televisión local y un conocido actor contratado para leer pasajes seleccionados de la novela. Clare había aceptado solo bajo una condición muy clara: nada de romance escenificado, nada de besos publicitarios, nada de sorpresas vergonzosas. La editorial estuvo de acuerdo. Por desgracia, el actor claramente no había asistido a esa reunión. Marco entró por la puerta trasera 20 minutos antes de que comenzara el evento. Oficialmente, seguía rastreando la filtración del manuscrito. En realidad, quería ver a Clare. Marques caminaba a su lado. Te prometiste a ti mismo que hoy le dirías la verdad. Marco asintió. Lo sé. La filtración empeora. Lo sé. Víctor está nervioso. Lo sé. Marcus se detuvo. Has respondido cada frase con las mismas 2 palabras. Marco miró hacia la librería llena de gente. Se me están acabando las mejores. Clare levantó la vista mientras acomodaba ejemplares de La última promesa de otoño, el nuevo éxito de ventas de Evelyn March. Sonrió al verlo. Seguridad editorial. Marco sonrió apenas. Pensé que eventualmente recordaría mi nombre. Lo recuerdo. Simplemente disfruto ver su reacción. Él se acercó. Le debo una explicación. Ah, sí. Ella ladeó la cabeza. ¿Después del evento? Él dudó. ¿Después del evento? Ella asintió. Bien. Estaba empezando a pensar que disfrutaba demasiado del misterio. Si tan solo ella supiera. El evento comenzó. Casi 80 lectores llenaron la librería. Lena dio la bienvenida a todos. El actor, Adrian West, subió al pequeño escenario luciendo una sonrisa cara y demasiada confianza. Abrió con entusiasmo teatral. Evelyn March siempre nos recuerda que el amor verdadero pertenece a los valientes. Clare aplaudió con cortesía. Marco permaneció cerca de la salida, observando, buscando a cualquiera que prestara demasiada atención a las copias inéditas en exhibición. En cambio, su atención regresaba una y otra vez a Clare. A mitad del panel, Adrien se apartó del escenario por completo, sin guión. Se acercó a Clare con una confianza teatral. Creo que nuestro público merece algo memorable. Clare sonrió con cortesía. ¿Qué tenía en mente? Él se inclinó más cerca. ¿Un beso? La sonrisa de ella desapareció. No. Él rió como si ella estuviera bromeando. Hablo en serio. Yo también. El público se removió incómodo. Las cámaras de televisión seguían grabando. Adrien abrió los brazos con dramatismo. Vamos, va a vender libros. Clare retrocedió un paso. Dije que no. Varios pensaron que el momento terminaría ahí. En cambio, Adrien de repente la sujetó del brazo y se inclinó para besarla de todos modos. Antes de que llegara a tocarla, Clare le dio una bofetada. El sonido restalló en toda la librería. Se escucharon jadeos por toda la sala. Adrien retrocedió tambaleándose, incrédulo. Me golpeaste. Te lo advertí. Él dio un paso hacia ella otra vez. Entonces otra mano lo sujetó por el cuello de la chaqueta. Marco. Su voz se mantuvo aterradoramente calmada. Quita tu boca de ella, o la voy a quitar de tu cara yo mismo. Con un movimiento poderoso, arrastró a Adrien lejos de Clare.
El actor tropezó contra una mesa de exhibición y tiró al suelo pilas enteras de novelas. La sala quedó completamente en silencio. Clare no se paralizó. Se interpuso de inmediato entre los dos hombres. Empujó a Marco hacia atrás con una fuerza sorprendente. Basta. Él la miró. Te agredió. Me di cuenta. Así que apártate. No. Ella señaló primero a Adrien. Ignoraste mi respuesta. Después se giró hacia Marco. Y romperle la mandíbula no te va a convertir en mi héroe. Los puños de Marco permanecieron cerrados durante varios segundos. Realmente consideró ignorarla. Después, lentamente, retrocedió. La librería entera pareció exhalar. La seguridad sacó a Adrien del edificio. El equipo de televisión dejó de filmar. Los clientes poco a poco se calmaron. Lena susurró. Bueno, eso se salió de control. Clare se frotó la frente. Voy a necesitar un café más fuerte. Marco ayudó en silencio a reacomodar los libros caídos. Ninguno habló durante varios minutos. Finalmente, Clare tomó un ejemplar de La última promesa de otoño y se lo entregó. Ya que está aquí. Él lo aceptó automáticamente. Explíqueme por qué este autor arruinó el final. Marco se quedó mirando su propia novela, sus propias palabras, su propia portada. Sin darse cuenta, acababan de pedirle que se defendiera a sí mismo otra vez. Clare cruzó los brazos. El final se siente deshonesto. Marco levantó la vista. ¿Por qué? El protagonista se disculpa. Sí, pero se disculpa recién cuando la verdad se vuelve inevitable. Marco respondió de inmediato. Estaba protegiendo a la gente. Clare suspiró. Ahí va otra vez. ¿Qué? Usted defiende a hombres ficticios como si fueran de su familia. Varios clientes cercanos rieron. Marco los ignoró. Tenía miedo de perderlo todo. Clare asintió. Entonces mintió. Retrasó. Ocultó. Decidió que otras personas no podrían soportar la verdad. Lo miró directamente a los ojos. Eso sigue siendo mentir. La frase golpeó más fuerte de lo que ella pretendía, porque ya no hablaba solo de la novela. Marco bajó la voz. ¿Y si decir la verdad lo cambia todo? Clare sonrió con dulzura. Siempre lo cambia. A veces la gente se va. ¿Y si el riesgo es demasiado grande? Ella negó con la cabeza. Entonces no está protegiendo la relación. Está protegiendo su control sobre ella. Marco no dijo nada. No podía, porque cada palabra que ella pronunciaba le resultaba dolorosamente precisa. Intentó una última defensa. El protagonista esperó el momento correcto. Clare rió suavemente. No. Esperó hasta quedarse sin alternativas. Marco frunció el ceño. Hay una diferencia. No la hay. Ella dio unos golpecitos sobre la portada de la novela. Usted discute como si la hubiera escrito. Silencio. Un silencio absoluto. El corazón de Marco latía dolorosamente fuerte. Clare lo miró. ¿Qué? Antes de que él pudiera responder, una voz femenina y alegre resonó por toda la librería. Marco. Él cerró los ojos brevemente. Demasiado tarde. Una mujer de unos 35 años cruzó la sala cargando 2 bolsas de compras. Abrazó a Marco sin dudarlo. En serio, desapareces 3 días y no respondes ni un solo mensaje. Finalmente notó que Clare la observaba. Ay, soy Sofía, la hermana menor de Marco. Clare sonrió con cortesía. Después el apellido llegó hasta ella un segundo más tarde. Belandi. Cerca de ahí, una clienta susurró. ¿Acaba de decir Belandi? Otra se dio vuelta. Marco Belandi. La sala cambió al instante. Personas que segundos antes lo habían ignorado de pronto reconocían aquel rostro de los periódicos, las revistas de negocios, los eventos políticos, las entrevistas de televisión. Clare volvió a mirarlo despacio, con cuidado. Usted.
Su voz apenas se elevó por encima de un susurro. «¿Usted es Marco Belandi?» Él asintió una sola vez. «Sí». Sin excusas. Sin trabajo editorial inventado. Solo la verdad. Clare dio un pequeño paso atrás. No por miedo, sino por comprensión. Los relojes caros, los instintos de seguridad, las llamadas constantes, las respuestas cuidadosas, los trajes de lujo. De pronto todo tenía sentido. Lo miró un largo momento y después preguntó en voz baja. ¿El primer día? Lo entiendo. Necesitaba otro nombre. Él asintió. Pero cada día después de ese, silencio. Él buscó una respuesta digna de la confianza de Clare. No la encontró. Yo. Nada más siguió. Clare apartó la mirada. Eso pensaba. En ese preciso instante, el teléfono de Lena vibró. Ella frunció el ceño y se quedó mirando la pantalla. Clare. Su voz sonó extrañamente lejana. Creo que necesitas ver esto. Giró el teléfono. Última hora, el jefe de la mafia Marco Belandi expuesto como la autora superventas Evelyn March. El artículo continuaba debajo del titular: fotografías, contratos editoriales, documentos legales filtrados, páginas de manuscrito escritas a mano. Clare sintió que la habitación daba vueltas. Miró del teléfono a Marco, y luego a los estantes llenos de novelas de Evelyn March que había amado durante 7 años. Su autora favorita, el cliente molesto llamado Mark, el temido jefe de la mafia, el mismo hombre. La revelación le robó cada palabra que le quedaba. La noticia se propagó más rápido de lo que nadie esperaba. En una hora, todas las grandes cadenas tenían el mismo titular. Para la noche, Internet ya había decidido que era la historia más divertida del año. Marco estaba sentado en la oficina de Marcus Hill mientras 3 pantallas de televisión repetían el anuncio. Ninguna hablaba de crimen organizado. Ninguna mencionaba adquisiciones de empresas. Ninguna analizaba sus negocios. En cambio, el amanecer romántico, la reina secreta del amor de la mafia, el novelista romántico más peligroso de América. Los presentadores nocturnos se reían. Los programas matutinos debatían que Héroe de Evelyn March estaba basado en Marco Belandi. Alguien incluso había editado una de sus fotografías corporativas para que pareciera sostener un ramo de rosas en lugar de documentos financieros. Marco silenció el televisor. Ha sobrevivido a intentos de asesinato. Marco asintió. Así es. Marcus señaló la imagen congelada en la pantalla. No creo que estuvieras preparado para los memes. Marco miró la fotografía. No, no lo estaba. El daño no era físico. Era psicológico. Dentro de la sede de Belandi, los ejecutivos se volvían torpes de repente. Varios capitanes de mucho tiempo evitaban por completo mencionar el escándalo. Otros lo compensaban fingiendo que nada había ocurrido. Un joven gerente entró a la oficina de Marco. Buenos días, jefe. Marco levantó la vista. El hombre dudó. A mí también me gustó el capítulo 27. Enseguida palideció. Perdón. No sé por qué dije eso. Marco lo despidió con un pequeño gesto de cabeza. Cuando la puerta se cerró, se frotó la frente en silencio. Esto era, de alguna manera, más agotador que ser temido. Esa tarde, Víctor Crane entró en la oficina con un comunicado ya preparado. Lo colocó cuidadosamente sobre el escritorio de Marco. He resuelto el problema. Marco no tocó el documento. Ah, sí. Víctor sonrió con confianza. Usted lo niega todo. Explicamos que Evelyn March siempre fue una corporación editorial. Usted solo financió las novelas. La identidad femenina fue una estrategia de marketing. Los manuscritos pasaron por varios escritores fantasma. Generamos suficiente confusión hasta que al público deje de importarle. Marco miró el comunicado. 12 años, 12 novelas, miles de noches escribiendo cuando todos los demás ya se habían ido a casa. El recuerdo de su madre, cada miedo privado que jamás había dicho en voz alta, reducido a una campaña de marketing. No.
Víctor parpadeó. Lo siento. No voy a mentir. Víctor se inclinó hacia adelante. No va a sobrevivir a esta imagen. Mi imagen ya sobrevivió a la verdad. No a esta verdad. Víctor bajó la voz. La gente le teme a Marco Belandi porque cree que usted es emocionalmente inalcanzable. Negocian con cuidado porque piensan que nada lo avergüenza. Estas novelas destruyen esa mitología. Marco dobló el comunicado una vez y lo devolvió al lado de Víctor en el escritorio. La revelan. Víctor frunció el ceño. Revelan que soy humano. Al otro lado de la ciudad, Clare cerró Between the Lines Box casi 2 horas antes de lo habitual. Ya no estaba enojada. Estaba agotada. Lena cerró con llave la puerta principal en silencio. Los clientes no dejan de hacer la misma pregunta. Clare levantó la vista del mostrador. ¿Cuál pregunta? Tú ya sabes cuál. Clare rió una vez, sin humor. Ojalá supiera. Lena se sentó a su lado. ¿Vas a llamarlo? Clare se quedó mirando los estantes llenos de novelas de Evelyn March. No sé a cuál hombre estaría llamando. ¿Al cliente? ¿Al jefe de la mafia? ¿Al autor? Negó con la cabeza. Confié en los tres. Al parecer, eran la misma persona. Esa noche, Sofía Belandi irrumpió en el penthouse de Marco cargando 3 novelas de bolsillo. Las dejó caer sobre la mesa del comedor. Marco miró las portadas. Todas llevaban el nombre de Evelyn March. Tú. Sofía señaló a su hermano acusadoramente. Me hiciste llorar en un aeropuerto. Marco guardó silencio. Ella tomó uno de los libros. Capítulo 27. Traía Rime la prueba de agua. No era lo bastante resistente. Sin previo aviso, ella le dio un puñetazo en el hombro. No fuerte, solo lo suficiente para expresar 12 años de traición fraternal. Marco se frotó el brazo. Me lo merecía. Totalmente. Ella se dejó caer en una silla. Tengo una pregunta. Te escucho. ¿Por qué Evelyn podía decirlo todo y mi hermano nunca pudo? El apartamento quedó muy silencioso. Marco miró hacia la ventana, hacia la ciudad. Cuando mamá murió, todos esperaban que yo me volviera más fuerte. Así que lo hice. Sofía esperó. Nadie esperaba que Evelyn fuera fuerte, así que se le permitió ser honesta. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. Cargaste con todo eso solo. Pensé que proteger a todos significaba no decir nada. Ella extendió la mano sobre la mesa y apretó la de él. Estabas equivocado. Lo sé. Mientras tanto, los reporteros se reunían afuera de Between the Lines Box. Las cámaras esperaban al otro lado de la calle. Los clientes querían entrevistas. Muchos daban por hecho que Clare siempre había sabido el secreto de Marco. Ella salió solo una vez. Un reportero se acercó de inmediato. Señorita Dawson, ¿sabía usted que Evelyn March era Marco Belandi? Clare respondió con honestidad. No. ¿Va a apoyarlo públicamente? Miró directamente a las cámaras. No. Los reporteros parecieron sorprendidos. ¿Por qué no? La voz de Clare se mantuvo calmada. Porque la verdad merece apoyo. Los secretos, no. Hizo una pausa. No voy a convertirme en la prueba de que su engaño fue romántico. Después volvió a entrar. Sin más explicaciones. Márquez entró en la oficina de Marco más tarde esa noche, cargando otra carpeta. He rastreado las primeras filtraciones del manuscrito. Marco levantó la vista. Víctor. Marcus asintió despacio. Todavía no puedo probarlo todo. Pero cada acceso no autorizado pasó por departamentos bajo su supervisión. Marco cerró la carpeta sin abrirla. Confiaba en él. Él lo sabía. Marco sonrió con amargura. No es perder el poder. Marcus asintió. Es perder el respeto. El silencio se instaló entre ellos. Fanoman Márquez preguntó. ¿Qué vas a hacer?
Marco miró hacia la pila de novelas de Evelyn March en la esquina de su escritorio. Durante años había protegido el seudónimo. Ahora tenía que decidir si seguía protegiendo los libros o solo se escondía detrás de ellos. Lejos de ahí, Clare abrió la librería por última vez esa noche antes de irse a casa. Caminó despacio entre los pasillos vacíos. Sus dedos rozaron el lomo de El invierno entre nosotros, la novela que la había convencido de que merecía ser amada abiertamente. Sonrió con tristeza. Las palabras eran reales, susurró, aunque el hombre no lo fuera. Durante un largo momento, se preguntó si esas dos cosas podrían volver a pertenecer juntas alguna vez. 3 días después de que Víctor Crane desapareciera de la sede de Belandi bajo investigación federal, todas las cadenas importantes anunciaron lo mismo: Marco Belandi daría una conferencia de prensa en vivo. Los comentaristas de televisión predecían un solo resultado: una negación. Los abogados corporativos esperaban un lenguaje legal cuidadosamente elaborado. Los asesores políticos esperaban control de daños. El propio Víctor, observando desde la oficina de su abogado, sonreía con confianza. Marco protegería el apellido Belandi. Siempre lo había hecho. La sala de conferencias se llenó de reporteros. Las luces de las cámaras inundaron el escenario. Las preguntas resonaron incluso antes de que Marco llegara al podio. Señor Belandi, ¿escribió usted las novelas de Evelyn March? ¿Se engañó deliberadamente a los lectores? ¿Va a negar los documentos filtrados? Marco colocó una delgada carpeta sobre el podio y después recorrió la sala con la mirada, con calma. Voy a responder la primera pregunta. El silencio se instaló de inmediato. Evelyn March. Hizo una sola pausa: soy yo. Sin discurso elaborado, sin maniobra legal, sin ningún intento de suavizar la verdad. Escribí cada novela. Escribí cada capítulo. Escribí cada dedicatoria. Me escondí detrás de ese nombre. Y nadie más es responsable de esa decisión. La sala estalló en preguntas. Un reportero se puso de pie primero. ¿Escribir romance lo vuelve menos peligroso? Marco respondió sin dudar. No. Solo demuestra que la ternura y la fuerza pueden existir dentro de la misma persona. Otra reportera levantó la mano. ¿Por qué publicar bajo el nombre de una mujer? Marco asintió, pensativo. Cuando terminé el primer manuscrito, mi editor creía que los lectores rechazarían un romance escrito por un hombre desconocido vinculado a la familia Belandi. El seudónimo me abrió una puerta. Después, el anonimato se convirtió en libertad. La libertad se convirtió en costumbre. Y la costumbre, lentamente, se convirtió en miedo. Miró directamente a las cámaras. En algún momento, dejé de proteger los libros. Empecé a protegerme a mí mismo de que me conocieran. Las preguntas continuaron durante casi una hora. Un periodista preguntó: ¿se arrepiente del engaño? Marco respondió con honestidad. Me arrepiento de las personas que pagaron el precio por él. No mencionó el nombre de Clare. Ni una sola vez. Cuando otro reportero preguntó específicamente si la famosa dueña de la librería había conocido su identidad, Marco negó con la cabeza. Clark Dawson solo conoció al hombre que yo le permití conocer. Eso fue injusto. La responsabilidad es mía. Sin excusas, sin explicaciones disfrazadas de disculpa, solo responsabilidad. 2 pisos más arriba, Marcus observaba los últimos registros de acceso de Víctor aparecer en una pantalla. La investigación no había descubierto todo: descargas no autorizadas del manuscrito, contratos editoriales privados copiados sin permiso, comunicaciones internas desviadas deliberadamente, capítulos filtrados enviados de forma anónima a medios de entretenimiento. Cada rastro terminaba en la oficina de Víctor. Investigadores federales lo escoltaron fuera del edificio en silencio. Víctor se detuvo un momento junto a Marcus. ¿De verdad crees que la vulnerabilidad lo hace más fuerte? Marcus sonrió apenas. No. Creo que la honestidad sí. Víctor no dijo nada más. El escándalo cambió casi de la noche a la mañana. No porque de pronto todos admiraran a Marco.
Muchos seguían burlándose de él. Muchos seguían cuestionándolo. Algunos lectores incluso admitieron sentirse traicionados. Marco aceptó cada crítica. Ya no intentaba controlar qué opiniones sobrevivían. Por primera vez en su vida, permitió que el desacuerdo existiera sin tratarlo como una amenaza. Clare vio la conferencia de prensa completa, sola, dentro de Between the Lines Box después de cerrar. Cuando terminó la transmisión, Lena preguntó suavemente: ¿Qué estás pensando? Clare guardó silencio un largo momento. Por fin está diciendo la verdad. Lena sonrió, con esperanza. Entonces, ¿lo vas a llamar? Clare negó con la cabeza con suavidad. No. No dijo la verdad para que yo volviera. La dijo porque finalmente era lo correcto. Apagó el televisor. Si alguna vez volvemos a hablar, eso tiene que ser suficiente. Pasaron varias semanas. Marco nunca apareció en la librería. No llegaron flores. No hubo regalos anónimos. No hubo donaciones benéficas hechas en nombre de Clare. Ningún equipo de seguridad la siguió a casa. Ninguna entrevista la mencionó. Por primera vez desde que se conocieron, Marco le dio exactamente lo que ella había pedido, la libertad de elegir sin presión. Mientras tanto, él seguía escribiendo. Solo un detalle había cambiado. El manuscrito sobre su escritorio ya no llevaba el nombre de Adeline March. En su lugar, debajo del título, aparecía Marco Belandi. Se quedó mirando su propio nombre durante varios minutos antes de finalmente sonreír. Se veía extraño y completamente correcto a la vez. Un tranquilo jueves por la tarde, la campanita sobre la puerta de la librería sonó. Clare levantó la vista automáticamente. Marco estaba justo dentro de la entrada. Sin seguridad, sin comitiva, sin ninguna puesta en escena costosa. Solo un hombre cargando un único manuscrito. Los clientes lo reconocieron de inmediato. Los susurros se extendieron por toda la tienda. Clare sonrió hacia la multitud que se formaba. Está comprando un libro. Señaló con calma hacia los estantes. Por favor, compórtense como si la civilización hubiera sobrevivido a la revelación. Se escucharon risas suaves por toda la sala. Los clientes volvieron a sus libros. Marco caminó despacio hasta el mostrador. Colocó el manuscrito entre ambos. Esperaba que pudiera leer esto. Clare miró la portada. Todavía no tenía título, solo un nombre, Marco Belandi. Lo miró de nuevo. ¿Me está pidiendo que lo reseñe? Sí. Él sonrió. Con honestidad, por desgracia. Clare abrió la primera página. En lugar del capítulo 1, encontró una dedicatoria, para la mujer que amó mis palabras antes de saber que eran mías, y exigió la verdad antes de siquiera considerar amar al hombre. Ella cerró el manuscrito de inmediato. Eso. Rió con suavidad, es injustamente bueno. Los ojos de Marco se iluminaron. Tengo experiencia profesional. A su pesar, Clare rió. La risa se desvaneció en un silencio cómodo. Finalmente, ella preguntó: ¿por qué está aquí? Marco respondió sin apartar la mirada. Porque Evelyn sabía escribir el amor perfectamente, y Marco se volvió muy bueno escondiéndose de él. Clare asintió despacio. Todavía tengo un problema. Lo sé. Me enamoré de Mark. Tomó aire con cuidado. Mientras Marco controlaba todo lo que Mark me dejaba saber. Él no discutió. Tiene razón. Mark no era falso. Pero las condiciones bajo las cuales usted lo conoció estaban incompletas, porque yo las hice incompletas. Clare lo estudió unos segundos. Él no había defendido el engaño. No lo había minimizado. Simplemente lo había nombrado. ¿Y ahora?, preguntó ella en voz baja. Marco sonrió. Ahora conoce las partes peligrosas, las partes ridículas, los libros, el nombre, mi familia, mi trabajo, y el vergonzoso hecho de que me vuelvo irracional cada vez que su hermano la abraza. Clare no pudo evitar sonreír. Sigue siendo mi hermano. Lo tengo presente. Apenas. Ambos rieron.
Marco respiró lento. Me gustaría pedirle algo. Clare esperó. No perdón. No otro comienzo. Solo una cena. Como Marco Belandi. Ella miró hacia los ventanales de la librería. Ahora todos lo reconocerían. Habría fotografías, rumores, atención. Se da cuenta de que todos van a saberlo. Él asintió. Ese es exactamente el punto. Ella sonrió. Me gustaría cenar con usted. La cena duró casi 4 horas. Hablaron de libros, de la infancia de Clare, de la madre de Marco, de editoriales, de familia, de la librería, de su escritura. Ni una sola vez fingieron que las cosas difíciles nunca habían pasado. Cuando salieron, el aire de la noche se sentía maravillosamente tranquilo. Clare lo miró. Tengo una pregunta. Te escucho. ¿Cuál héroe se parecía más a ti? Marco sonrió. Ninguno. Ella rió. No lo creo. Él dudó, y después admitió. Cada hombre que escribí sabía decir las cosas que a mí me daba demasiado miedo decir yo mismo. Clare se acercó más. Intenta con uno. Marco Belandi había negociado con presidentes, enfrentado juntas directivas hostiles, terminado guerras criminales. Y sin embargo, nada lo había puesto más nervioso jamás. Te amo. Clare sonrió con dulzura. Buena frase de apertura. Hay más. Siempre hay más, tratándose de novelistas. Él la miró a los ojos. ¿Puedo besarte? Sí. La besó con cuidado. No como jefe de la mafia, no como Adeline March, no como Mark Bell, simplemente como el hombre que ella ahora conocía por completo. 9 meses después, Between the Lines Book seguía exactamente donde siempre había estado. Marco nunca ofreció comprar la librería, el edificio, derechos editoriales exclusivos, ni la independencia de Clare. El negocio se volvió más movido después de que los clientes descubrieran la conexión de Adeline March con la tienda. Clare se quejaba de las multitudes, y después resolvió el problema colgando un cartel escrito a mano junto a la entrada: sí, él compra aquí. No, no les voy a decir que está escribiendo. Compren algo o dejen de bloquear la puerta. Marco amaba ese cartel en secreto. Sofía se convirtió en una de las mejores amigas de Clare. Las cenas familiares a menudo terminaban con Sofía leyendo pasajes dolorosamente románticos de las novelas antiguas de Marco solo para avergonzarlo. Márquez renombró en secreto su carpeta legal como crímenes literarios admitidos públicamente por Don Belandi. Marco declaró aquello una ofensa imperdonable. Marcus no estuvo de acuerdo. Daniel seguía saludando a su hermana con abrazos cada vez que Marco la visitaba. Marco ya no parecía alarmado. Clare consideraba eso un crecimiento emocional notable. Marco seguía siendo uno de los jefes de la mafia más temidos de Estados Unidos. Seguía siendo estratégico, exigente, capaz de silenciar una sala con solo entrar. Escribir romance nunca lo había vuelto inofensivo. Clare tampoco quería que lo fuera. A veces discutían con fiereza. A veces ella cambiaba de opinión. A veces él cambiaba la de ella. A veces ninguno de los dos cambiaba en absoluto. Su relación no sobrevivió porque uno arreglara al otro. Sobrevivió porque ninguno de los dos necesitaba esconderse más. Meses después, durante el club de lectura semanal de Clare, alguien levantó la novela más reciente de Marco. El protagonista se disculpa demasiado tarde. Marco instintivamente comenzó a defenderlo desde una perspectiva estructural. Clare de inmediato le señaló con el dedo. No. Toda la sala estalló en carcajadas. Marco miró alrededor a los rostros sonrientes. Un año antes, que lo contradijeran en público lo habría irritado. Ahora levantó su café, sonrió, y simplemente dijo: continúen. Clare lo observó en silencio. Durante años, Marco Belandi había escondido las partes más honestas de sí mismo detrás de una mujer imaginaria llamada Adeline March, creyendo que el amor era más seguro cuando nadie sabía a quién pertenecía el mérito. Entonces Clark Dawson amó las palabras, exigió la verdad, y eligió al hombre solo cuando ya no quedaba nada importante que esconder. Fin.